Sí, como has visto, DJI, otra marca que después de posicionarse muy bien en las cámaras de acción, blogging, micrófonos y sobre todo los drones, está a punto de dar el salto final, pasar al 360 con la futura DJI Osmo 360. Pero ¿será capaz DJI de romper el mercado y ofrecernos algo más potente que la Insta360 X4 o que la QCam 3 Ultra? ¿O quizás será una decepción como la siempre esperada GoPro Max 2? Y es que pese a que no hay ninguna formación oficial, por supuesto, DJI no suelta prenda hasta días antes de la presentación, la Osmo 360 se ha dejado ver a través de unos diseños y esquemas filtrados de la cámara, así como renders que diversos creadores han elaborado a partir de estos. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Como supondremos y hemos visto en estos diseños, la cámara tendrá un diseño compacto, con doble lente, lógico en cámaras 360, aunque con una colocación central, pese a ser un diseño más cuadrado y rectangular, con unas lentes que obviamente sobresalen del cuerpo, algo que todavía parece que no se ha conseguido evolucionar ni siquiera DJI. Por lo que vemos, contará con una pantalla frontal para visualización y ajustes, nada exagerada, para mi gusto personal, algo pequeña si lo comparamos frente a pantallas como la de la X4 o la X3, quizás más similar a la de la QCam 3 Ultra, de la que te dejo por cierto la review completa por aquí arriba. Conociendo a DJI nos va a ofrecer menús muy intuitivos, tal y como nos tienen acostumbrados en sus cámaras de acción, la gama Osmo Action, con una visualización en tiempo real de todo lo que se está grabando, buena respuesta táctil, algo que destaca mucho y sobre todo menús limpios y claros, fáciles de utilizar para los usuarios más novatos a los más expertos. Esta interfaz suele ser muy sencilla pero muy eficiente como nos tienen acostumbrados desde el modelo Action 2, 3, 4 y ahora en la 5, muy cómodas de usar en cualquier tipo de situación. Los botones laterales, junto con el de encendido, me recuerdan de nuevo a estos modelos de la línea Osmo Action y de lo que espero que haya muchas más similitudes entre todo este ecosistema de DJI Osmo, incluidos por supuesto los gimbals Osmo Mobile. Por lo que parece, no contamos con un anclaje magnético en la parte inferior, pasando al anclaje tradicional de 1/4 de pulgada típico en las cámaras 360, dejando de lado esa comodidad de los anclajes magnéticos tan potentes de la línea Osmo Action y que tanto dieron que hablar cuando se lanzaron en el segundo modelo, que ya te conté en el canal y te dejo aquí arriba. Por supuesto, espero que esta cámara, pese a ser 360 grados, no dé ningún paso atrás en todo lo que ha aportado DJI al sistema, con las potentes funciones como pueden ser la resistencia al agua, hasta 18 o 20 metros como la Action 5, un barómetro para medir la profundidad a la que se sumerge o la altura, una memoria interna integrada, quizás para mí la función que más me gustó de la Action 5 Pro, tal y como te conté en su review completa que tengo en el canal y te dejo aquí arriba. Tampoco estaría nada mal contar con el potente procesador de esta misma cámara, la Action 5, que en mi opinión personal no está al 100% explotado en ese modelo, aunque como hemos podido ver pinceladas de su potencia de procesamiento de imagen cuando utilizamos el modo supernoche. Otra de las funciones que espero que se incluya en esta 360 de DJI, una de las primeras cámaras de este tipo en contar con un modo nocturno específico como es este supernoche. Y como no, la estabilización Rocksteady. Si por algo se dio a conocer la Osmo Action 1 fue por esa increíble estabilización que lo puso a la par de GoPro y que desde entonces no han bajado el pistón. No espero menos de la estabilización en una cámara 360 grados de esta marca. Si crees que me dejo alguna función clave para esta nueva cámara de DJI, escríbeme en los comentarios justo debajo y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte al canal. Si comparamos la Osmo 360 con modelos como la Insta360 X4, el modelo tope de gama de la otra gran marca china Insta360, vemos varias situaciones complejas. Y es que el vídeo 8K de la Insta360 consigue unos resultados para mí brutales. Además, con la posibilidad de acoplarle unos protectores de lente enroscables, una gran pantalla táctil, tanto para configurar como visualizar la cámara y sus resultados, y para mí la clave en todo esto, el software.
Como vamos a ver en el canal próximamente, Insta360 apostó desde el principio por crear dos potentes herramientas tanto para escritorio como para dispositivos móviles muy potentes. El Insta360 Studio, del que os voy a lanzar una renovada guía muy pronto, sigue mejorando día a día con más funciones y más potentes, mientras que la aplicación de Insta360 para smartphones es la mejor herramienta para acompañar una cámara 360 grados, con multitud de funciones de inteligencia artificial para reencuadrar automáticamente, editar, hacer montajes, decenas de efectos tan chulos como el IA Warp, que me parece espectacular y además gratis, 100% gratuitas. Por tanto, aquí DJI va a tener que dar un salto muy potente a su aplicación DJI Mimo, que no está mal del todo, pero todavía se encuentra muy por detrás en muchos apartados, especialmente en el de la edición que Insta360 tiene clavado. No voy a entrar ni en comparaciones con la GoPro Max 1 porque es un modelo que se lanzó hace tantos años que me sigue pareciendo increíble que GoPro no haya lanzado su sucesora, dejando el camino libre a la competencia, algo que DJI quiere aprovechar sin ninguna duda. Y todo mientras seguimos esperando la ansiada GoPro Max 2, que ya parecía que este 2024 íbamos a poder ver, pero se sigue escondiendo en el pozo que me parece que GoPro está metido ahora mismo. Genial, David, pero ¿qué fecha de lanzamiento va a tener esta DJI Osmo 360? Pues según el registro FCC de este dispositivo, identificado como OQ1, indica que las pruebas se completaron en septiembre. Este tipo de documentación suele aparecer poco antes del lanzamiento oficial, lo que sugería que la Osmo 360 podría estar disponible para la temporada navideña, algo que, como ya estamos viendo, no es verdad. Así que creo que vamos a tener que esperar por lo menos hasta abril o incluso más allá, mayo o junio, cuando el buen tiempo vuelva a salir en el hemisferio norte y las marcas vuelvan a la carga con sus lanzamientos, como también podríamos ver una Insta360 X4 Pro o una X5, ¿no crees? Por cierto, si buscas ofertas en cámaras de acción 360, accesorios o drones, tienes que unirte a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Tienes los links en la descripción del vídeo, justo debajo. En resumen, DJI va por todas y vemos cómo quiere aprovechar y comerse todo el mercado posible, una vez se ha posicionado como el líder claro en los drones a día de hoy. Pero ¿qué pasará en el mundo 360 en el 2025? En mi opinión, todo va a depender de la calidad, la innovación y sobre todo del precio con el que lancen este dispositivo al mercado. Si buscan pasar de calidad a la X4 o quizás apostar por un modelo más equilibrado pero ajustado en precio, como son las últimas cámaras de acción, tanto la Action 4 como la Action 5 Pro, que también están haciendo para nosotros los consumidores, ¿no te parece? Ahora os dejo con un par de vídeos muy potentes de novedades, no olvidéis suscribiros al canal para ver lo que está por venir y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.